Lucas capítulo 1 verso 5. Dios no deja en visto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos. Diga conmigo, no tenían hijos. Vamos, no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire qué problema. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Dios no deja en visto, hermano. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, aleluya, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, que días después le pusieron un apodo. ¿Cómo le pusieron de apodo? ¿Cómo? Bautista. ¿Por qué bautista? Que bautizaba. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, hermano. Dios no deja en visto. Esta es la historia de un hombre llamado Zacarías y de su esposa llamada Elizabeth. Diga conmigo Zacarías. Ahora diga Elizabeth. Dice la Biblia, hermanos, que los dos clamaban. Dice la Escritura que ellos, hermano, no podían tener hijos. Diga conmigo, no tenían hijos. Y la razón era, hermanos, porque era estéril Elizabeth. La razón era porque también a esta altura ya son viejos. Pero ellos vienen orando por un hijo desde que ellos estaban jóvenes. Desde que ellos se casaban comenzaron a orar por un hijo. Y aquí, amados hermanos, donde yo quiero que usted pueda notar algo conmigo esta tarde. Ellos oraban, razones por las cuales creer que Dios les iba a dar un hijo, les sobraban. Si usted lee conmigo desde el versículo 5 de Lucas capítulo 1, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. Diga conmigo, un sacerdote. Hermano, era un hombre cercano a Dios. Era un hombre que en su oración, al no tener respuesta, al creer que Dios lo había dejado en visto, él pudo haber dicho: Señor, pero si yo soy un pastor, Señor. Porque hay gente que cree, que piensa que a los pastores Dios nos contesta todo. Porque creen que nosotros estamos más cerca de Dios. Y no se lo voy a negar, probablemente sí. Pero no es el hecho de que Dios diga: este está cerca de mí. Él pudo haber dicho: yo soy un sacerdote, Señor, ¿por qué me has dejado en visto? Pero no lo hizo. Y sin embargo, amados hermanos, no es la única razón. Dice Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer, oiga, era de las hijas de Aarón. O sea, que tanto él, hermano, como su esposa venían de un linaje sacerdotal. O sea, razones por las cuales ser bendecidos y tener no uno, sino tipo salvadoreño, reviates y potes, les sobraban. Ella, por Dios, Señor, si yo soy un sacerdote. ¿Y qué decir de mi mujer? Mi mujer es descendiente pura del gran sacerdote Aarón. O sea que esa mujer era pariente de Moisés, hermano. O sea, por Dios, Señor, pero pudo haber dicho Elisa: Señor, pero yo soy tataranieta de Moisés, Señor, el hombre que hablaba contigo, el hombre que estaba contigo. Razones por las cuales reclamarle a Dios por dejarlo en visto, a ellos les sobraban, hermano. Y empieza la Biblia, porque si la Biblia lo dice, es porque era digno de observar.
él era un sacerdote de los buenos y ella era de una descendencia sacerdotal. O sea que si razones tenían para ser bendecidos, les sobraban. Pero no termina ahí, hermano. El versículo 6 dice: ambos, o sea, no solo eran uno un sacerdote y la otra descendencia de un linaje buenísimo, sino que dice que ambos eran, ¿cómo eran ellos, hermano? Justos delante de Dios. Es que hay gente que piensa, hermano amado, que por ser justo y por ser orar, Dios le va a contestar todo. Y yo quiero decirle algo, hermano: Dios siempre contesta, pero no es que le vamos a torcer el brazo a Dios. Señor, si yo soy sacerdote, Señor, si mi mujer es descendiente de Aarón, Señor, si yo mismo he andado justo delante de Dios, hermano. Y no solamente dice justos, hermano. ¿Cómo habían andado estos varones, hermano? Irreprensibles, ¿en qué? En todos los mandamientos y ordenar. Y Dios los había dejado en visto, hermano. Y si a esta mara, que eran sacerdotes, caminaban con Dios, eran justos y eran irreprensibles, Dios le había tardado, ¿qué no será de nosotros, hermano? ¿Cuántos irreprensibles dicen amén? ¿No hay ningún irreprensible aquí? No, no lo vemos. ¿Cuántos justos delante de Dios habemos aquí, hermano? No la vemos. ¿Cuántos sacerdotes de la tribu de Aarón habemos aquí? Ni que sea mormón. Es que yo tengo varios mormones aquí, hermano, y los mormones les enseñaron que ellos tienen un árbol y le enseñan a usted de dónde viene, hermano amado. Pelazón, hermano amado. Usted es gentil. Dígale al que está a su lado: usted es gentil, dígale, hermano. De repente puede que tengamos algo por ahí, pero no tendríamos que ver linajes si alguien de nosotros viene de por allá, ¿verdad? Pero si yo te amo, Señor, Señor, pero si yo te quiero agradar, Señor, Señor, si yo quiero hacerlo esto, hermano. Y es bien fácil que en momentos así el enemigo mine la mente y el corazón y le haga creer que Dios lo ha olvidado. Pero déjeme decirle que dice la Escritura que el ángel de Jehová se le apareció a Zacarías y le dijo: no te hemos dejado en visto, tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo, porque Dios no deja en visto a nadie de sus hijos. Dios le va a responder. Alguien diga amén aquí esta noche, hermano. Dios le va a responder, iglesia. Dios no lo va a ignorar. Dios va a estar con usted. Dios lo va a bendecir. Pastor, pero ¿a qué obedece? ¿O por qué razones, pastor, se le da esta situación? Yo quiero que usted note 3 cosas esta tarde en este milagro. Yo quiero que usted note: Dios no deja en visto. Dios no deja en visto, pero Dios necesitaba una acción. Diga conmigo: acción. Dice la Escritura, hermano, en el versículo 8, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, oiga esto, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando ¿a dónde? En el santuario de él. Y ese día que entró en el santuario, ¿qué pasó, hermano? Versículo 11. Y se le apareció ¿un qué? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Yo quiero que usted me regale toda su atención, hermano. Zacarías era un sacerdote, hermano, y todos los sacerdotes, según la orden, tenían que esperar su turno. Hermano, la respuesta a la oración de Zacarías
viene el día que él decide pasar al siguiente nivel de su relación con Dios. El día que él entró en el santuario. Porque hay quienes de nosotros queremos que nos pasen milagros y ni siquiera estamos en los atrios del Señor. Estamos en la vil calle, hermano. Estamos en la vil calle. Hermano, nosotros queremos que nos pasen los milagros. Nosotros queremos que Dios conteste y que no nos deje en visto. Pero hermano, no hemos pasado al siguiente nivel. No hemos pasado a la siguiente dimensión de la presencia de Dios. No hemos pasado al lugar donde Dios quiere que nosotros subamos y crezcamos. Hermano amado, nótese y entiendas esta noche que Zacarías recibe la respuesta del ángel el día que él entra en su humanidad al lugar santísimo. El día en que él pasa de estar en los atrios, el día que él pasa de estar en el lugar santo y entra al lugar santísimo. Queridos hermanos, Dios no se conecta en su cuerpo. Dios no se conecta en su alma, donde están los sentimientos y las emociones. Dios habla y se conecta en el Espíritu. Dios le habló a Zacarías el día que él no se conectó en su cuerpo, no se conectó en su alma, sino que entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo aquí esta tarde, hermano, pero un milagro va a pasar en su vida el día que usted deje de andar en el cuerpo, en el alma, y comience a conectarse con Dios en el Espíritu. Alguien alabe el nombre de Dios aquí esta tarde y le dice: Señor, yo me voy a conectar en el Espíritu, yo me voy a conectar donde tú hablas, Señor. Hermano, por mucho que yo quiera que Dios me conecte a mi cuerpo, no se va a conectar Dios. Dios no me va a hablar a mi cuerpo, Dios me va a hablar a mi alma, le va a hablar a mi espíritu. Por eso es que el Evangelio de Juan capítulo 4, creo, dice, sí, 4, dice que Dios anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay hermanos que dicen que adoran a Dios así. ¿Estás adorando el espíritu, hermano? De hecho, ni está adorando. Pero quiere un milagro. Yo no sé por qué Dios me deja en visto. Porque no entra en el espíritu, hermano. Sencillo. Pero aquel que anda en el espíritu, Dios no lo deja en visto. Aquel hermano amado que se conecta con Dios y que tiene la capacidad de discernir los tiempos, de discernir la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios, hermano? ¿Ya vio? Al diablo bien lo siente usted, hermano. Y yo nunca me voy a cansar de decirle, hermano, usted en la noche sale al oscuro, usted siente la presencia del enemigo, hermano. Está todo oscuro su casa, le da miedo. Porque somos muy propensos a sentir la presencia del otro. Pero cómo nos cuesta sentir la presencia del unigénito Hijo de Dios. Hermano amado, usted no va a recibir nada diferente mientras siga estando en la misma condición. El peor error de nuestras vidas es esperar resultados diferentes haciendo las mismas. Exacto. Y peor, hermano amado, acción de ignorancia, creer que Dios va a hacer algo nuevo cuando yo estoy haciendo las mismas cosas. Todo aquel que quiera ver algo diferente en su vida tendrá que hacer algo diferente en su vida. Zacarías, hermano amado, ¿qué
¿Qué había de diferente ese día? Ese día también era sacerdote. Ese día también era su esposa de la tribu de Aarón. Ese día también era justo. Ese día también era recto. Ese día también caminaba con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Fue que ese día entró a la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, cosas poderosas pasan, iglesia. Cosas maravillosas. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde? Cuando entramos a la presencia de Dios, algo diferente pasa. Pastor, ¿y qué hubo diferente ese día que Dios le respondió? Ahí está claro en la Biblia. Ese día era siempre sacerdote, su esposa era la tribu de Aarón. Él siempre era justo, él siempre caminaba con Dios, él siempre era recto. ¿Qué era lo diferente? Que entró a la presencia, que se conectó en la presencia de Dios. Pequeña, gran diferencia, hermano amado. Dios no deja en visto. Lo que pasa es que nosotros le mandamos mensajes por donde no tiene que ser, hermano. Esta tarde yo los animo, los exhorto a que busquemos, hermanos, a hablarle a Dios a donde tiene que ser, en el Espíritu. Hay gente que en Facebook ora, hermano. Padre, yo te pido que me cuides esta noche. No, deje el celular y vaya a orar, porque Dios no tiene Facebook. Si va a poner algo ahí, ponga bendición para otro. Señor, bendice a fulano de tal, y que el otro entienda, ¿verdad? Pero usted no me ore en Facebook, hermano. No diga, hermano amado, yo estoy haciendo las cosas bien, y no busca de Dios. Dios le va a contestar, yo estoy convencido. Pero el día que usted deje de hacer las mismas cosas y comience a hacer algo diferente para Dios, se nos avecina el cambio de un año. Pasamos del 2022 al 2023, pero nada nos va a pasar. Solo, ya viene el 2023, le deseo prosperidad y abundancia. ¿Usted cree, hermanos, que basta un deseo para que nos vaya mejor en el 23? Usted, si no cambia de actitud, si no cambia, uno pasa al siguiente nivel, estoy seguro, no le voy a profetizar porque esto ya no es profecía, pero usted va a recibir lo mismo en el 2023 que obtuvo en el 2022. Pastor, ¿y cómo hago para recibir algo nuevo en el 2023? Haga cosas nuevas. Es más, aquí le voy a terminar de contar esta prédica. Mi mamá oró 26 años para que mi papá se convirtiera a Cristo. Mi mamá oró 26 años, mi papá nada, hermano, nada. Un día dice mi mamá, ya voy para el culto, y le dice él, no me llevas, le dice. Estar jugando, hombre, 26 años te está invitando, imagínate. No, pero hoy quiero ir, le dijo. Espérame pues, le dijo. Mi papá se cambió. Solo aceptar a Cristo fue, hermano. Él solo, 26 años, solo aceptar a Cristo. Pero óigame esto, mi papá entró a una conversión genuina. Gran parte de esta casa es gracias a la labor de mi papá, hermano. Pero como a los 3-4 meses de haberse convertido mi papá, se gradúa mi hermano de ingeniero agrónomo. Y mi papá, todos sus sueños y todas sus esperanzas económicas estaban en mi hermano. Mi papá literal había sudado sangre para que mi hermano fuera ingeniero agrónomo. Pero, hermano, tenía como 3 meses de convertido mi papá cuando mi hermano se graduó. Y ese día que mi hermano se gradúa, agarra el título, lo enrolla. Bueno, primero se lo enseñó a Dios, después a mi mamá y a mi papá. Lo enrolla y se lo da a papá, le dice, sí, me gradué de ingeniero agrónomo, le siéntase orgulloso. Pero yo no voy a trabajar de ingeniero agrónomo, le dijo, porque Dios me ha llamado a algo más grande. Ay, que si mi hermano le dice eso, si mi papá sin ser convertido, hermana amada, allí mismo le pega con el mismo título, hermana amada. Pero mi papá, Dios convirtió a mi papá justo a tiempo, hermano. Es que hay milagros, hermano, que tienen fecha, hermano amado. Tienen un tiempo, hermano. Y
por mucho que usted brinque y rebrinque, no pasa. Pero cuando se ha llegado el tiempo, nadie podrá detenerlo. El tiempo de su milagro, de su visitación, iglesia, ha llegado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu ha dicho a nuestra iglesia. Se pone de pie, hermano amado.